Hoy vamos a contar la historia de cómo una sola pregunta, una duda legal de un juzgado de España, acabó provocando una sentencia en toda Europa que cambió la vida de cientos de miles de trabajadoras. Un cambio que, de hecho, redefine la justicia social en uno de los sectores más olvidados. Para entender bien la dimensión de este cambio, tenemos que ver de dónde partíamos. Fijaos en esta cita. Lo interesante es que no la ha escrito un crítico o un sindicato. Esto lo dice una ley del propio gobierno español de 2024. Es el Estado reconociendo con todas las letras que el trabajo doméstico ha recibido un trato degradado y discriminatorio, viéndolo como algo de poco valor. Y claro, este reconocimiento es fundamental por una razón muy simple. El sector del trabajo doméstico está abrumadoramente feminizado. Como se ve aquí, más del 95% son mujeres. Esto significa que cualquier ley que afecte a este sector, para bien o para mal, es en la práctica una ley que afecta de forma directa y masiva a las mujeres. Y aquí es donde llegamos al centro de la injusticia. Durante décadas, este colectivo fue el único de todo el país al que la ley dejaba fuera del derecho a paro. Esto creaba una situación de vulnerabilidad tremenda, sin ningún colchón de seguridad si perdían el trabajo, y lógicamente esto se convirtió en el centro de una enorme batalla legal. Entonces, la situación parecía atascada, ¿verdad? ¿Cómo se consiguió romper ese muro? Pues la clave estuvo en un mecanismo potentísimo del derecho europeo. Un juzgado de aquí, de España, que estaba llevando un caso sobre esto, decidió parar y preguntar directamente al tribunal más importante de la Unión Europea. Ese mecanismo tiene un nombre: la cuestión prejudicial. ¿Y qué es? Pues es, básicamente, una herramienta que permite a cualquier juez de cualquier país miembro de la UE, cuando tiene una duda sobre cómo aplicar el derecho europeo, preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aquí viene lo más importante. La respuesta que da ese tribunal es obligatoria, es vinculante para todos los tribunales de todos los países. Vale, ¿y cómo va esto en la práctica? Pues es como un viaje de ida y vuelta. Primero, el juez nacional tiene una duda, así que deja el caso en pausa. Luego envía su pregunta a Luxemburgo, a la sede del TJUE. Allí, el Tribunal Europeo estudia el tema y da su respuesta, que es, como decíamos, obligatoria. Y finalmente, esa respuesta vuelve al juez de origen, que tiene que usarla para resolver su caso. Un proceso que puede acabar cambiando las leyes de un país entero. Y así llegamos al momento clave. El 24 de febrero de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por fin respondió a la pregunta del juzgado español. Su sentencia se centró en un concepto jurídico que es fundamental para entender todo esto: la discriminación indirecta. ¿Qué es la discriminación indirecta? Pues es algo muy sutil. Ocurre cuando una norma que sobre el papel parece neutral y que se aplica a todo el mundo por igual, en la práctica perjudica mucho más a un grupo concreto, en este caso a las mujeres, y además no hay ninguna razón objetiva que lo justifique. Aquí lo importante no es la intención de la ley, sino el impacto que tiene en la realidad. Y este es el ejemplo perfecto para que se entienda. La regla era: las trabajadoras del hogar están excluidas del paro. Aparentemente habla de una profesión, no de un género. ¿Pero cuál era el impacto real? Pues que el 95,53% de las personas afectadas por esa regla eran mujeres. La norma, por tanto, las ponía a ellas en una clarísima desventaja. La conclusión del tribunal fue sencillamente demoledora. Dijo que esa exclusión del paro no estaba justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo. O sea, para que nos entendamos, dijo alto y claro que la ley española era discriminatoria e iba en contra del derecho de la Unión Europea. Con una sentencia así de contundente en la mano, al gobierno español ya no le quedaba margen de maniobra. La decisión del máximo tribunal europeo le obligaba a cambiar la ley, a corregir esa discriminación y además a hacerlo ya. Y la verdad es que la reacción fue muy rápida. Fijaos en la cronología. En febrero de 2022 tenemos la sentencia. Solo unos meses después, en septiembre, España aprueba un Real Decreto Ley. Para octubre, las trabajadoras del hogar ya empiezan a cotizar para el paro. Y el impulso siguió, porque en 2024 otra norma vino a ampliar sus derechos en prevención de riesgos laborales. Y no estamos hablando de un cambio pequeño, ¿eh? Los derechos que se consiguieron fueron un antes y un después. No solo fue el derecho a paro, también se las incluyó en el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial. Se eliminó una figura de despido muy polémica, el desistimiento, que permitía echarlas sin dar una causa, y se les reconoció el pleno derecho a la protección de su salud y seguridad en el trabajo. Pero si nos alejamos un poco, vemos que el verdadero alcance de este caso va mucho más allá de un solo sector. Lo que demuestra es el poder de la cuestión prejudicial como un auténtico motor de cambio social y legal en toda Europa. Y aquí viene lo más interesante. Esto generó un efecto dominó. El propio gobierno, en la exposición de motivos de la nueva ley, reconoció que estaba actuando no solo para cumplir la sentencia, sino para, y cito,
anticipar y evitar el posible planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales. Dicho de otro modo, se vio obligado a revisar otras desigualdades para que no le volviera a pasar lo mismo. Entonces, para que quede claro, ¿por qué este caso es tan importante? Pues por varias razones. Primero, porque demuestra que un juez de un pueblo o una ciudad puede poner en jaque las leyes de su propio país. Segundo, porque vemos cómo el derecho europeo puede proteger directamente los derechos de la ciudadanía. Y tercero, porque sienta un precedente, una hoja de ruta, para luchar contra otras formas de discriminación que no son tan obvias. Y todo esto nos deja con una pregunta final. La lucha para este colectivo, por supuesto, no ha terminado. Ahí está, por ejemplo, la exigencia de un registro horario para controlar su jornada, un tema que de hecho ya ha generado otra pregunta a Europa y que sigue una lógica muy similar a la del paro. Pero si abrimos el foco, la pregunta es, ¿qué otras desigualdades que tenemos completamente normalizadas en la sociedad, en cualquier sector, podrían ser desafiadas usando exactamente esta misma vía legal?